Hoy en Conve de Salud vamos a hacernos unas preguntas y esperamos encontrar respuestas. ¿Sabéis aquella sensación que de repente tienes muchísimo trabajo, pero que tu cuerpo te acompaña, parece que tienes, estás a mil de energía y de repente cuando te relajas pasa un mes o un mes y medio y es cuando sale todo? Anginas, migrañas, dolores de espalda, de repente tienes una urticaria que no sabes por dónde ha venido. Bien, pues hoy gracias a nuestra invitada vamos a encontrar respuestas a todos esos síntomas que nuestro cuerpo nos dice que está ahí y que hay que cuidarlo. Cuando decimos aquello de que si tú no te paras, el cuerpo te para, hoy nos va a explicar por qué nuestra invitada. Ella es psicóloga y además experta en un campo muy, muy, muy específico. Natalia Seijo, bienvenida con B de Salud. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Natalia, tú eres psicóloga experta en psicosomática. Evidentemente, de psicología hay muchos campos, pero dedicado a este, ¿cómo llegaste? Y sobre todo, explícanos qué es lo que estudias y a qué te dedicas concretamente. Pues mira, yo a esto llegué porque siempre me interesé desde el principio, desde que salí de la facultad me interesaba toda la parte de la psicología que se refleja más en el cuerpo. De hecho, el campo con el que yo empecé más a especializarme fueron los trastornos alimentarios y que llevan también a la obesidad. Y con ese campo, desde muy jovencita, me empiezan a llegar también casos de psicosomática, casos conversivos que son un poquito más complicados, pero también tienen que ver con el cuerpo. Y ya últimamente, en los últimos 10 años o 15 años, me empiezan a llegar también enfermedades ya autoinmunes, cuando empieza todo el boom de las autoinmunes. Y digo Mm, boom, no porque se hayan puesto de moda, sino porque se empiezan a diagnosticar también, ¿no? Entonces, llego un poco porque me van llegando. Es como si ujú. la especialidad me va llegando a mí, no yo a ella, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante porque realmente especialistas de estas características no sois muchas. No, no somos muchas. De hecho, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, ¿no? En la editorial me decían, pero ¿cómo no hay 80 libros de estos? Mm, Y yo a mí la respuesta que me venía a decirles es, ¿sabes seguramente por qué no hay muchos libros de esto? Porque no hay muchos especialistas de esto. Gente que trabaja, ojo, que a ujú. ver si van a pensar que yo aquí soy la única, ni para nada. Hay muchos y muchas buenos y buenas profesionales de la psicosomática. Sin embargo, sí que es verdad que es una especialidad que no abunda mucho porque los casos son complicados. Y cuando la persona, por ejemplo, está trabajando en terapia, como yo les digo a mis compañeras y compañeros, cuando pues yo también soy formadora, ¿no? Y cuando estoy Ujú. formando, digo, claro, es que no es fácil. Cuando una persona en terapia se pone, pues eso, ya decimos en mi campo, a reaccionar, ¿no? Es decir, cuando tiene una expresión de una emoción fuerte, llora. La persona que tiene psicosomática presenta síntomas de enfermedad. Y eso asusta muchas veces. Claro, Entonces, porque cada persona lo demuestra de una manera diferente, ¿no? exacto, exacto. Entonces, las personas que tienden a somatizar sienten y tienen esa tendencia a desplazar lo que les ocurre al cuerpo. Entonces el cuerpo, se encarga de expresar todo eso a través de síntomas, que si dermatitis, que si inflamación, que si, una diarrea, que si estreñimiento, que si una cefalea tensional. Ujú. Entonces, claro, el cuerpo muestra síntomas y eso es como la persona muchas veces expresa cómo se está sintiendo cuando tiene esa tendencia. Pero Natalia, cuando vas al médico, ya no digo a terapia, que quizá en terapia no se piensa hasta el final, ¿no? Cuando ya has pasado por todo el recorrido. Cuando vas al médico y te hacen pruebas, ¿esas pruebas cómo salen? Cuando tienes Claro, esos síntomas. ya, no, lo primero que tenemos que ver siempre, 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 ¿no? Es que, la psicosomática llega cuando la medicina dice: "Hasta aquí hemos llegado". Es decir, cuando, los médicos deciden que los síntomas que presenta una persona no tienen ese origen, ¿no? No tienen una explicación a nivel médico, es cuando entramos Ujú. la especialidad de psicosomática y no antes de esto, ¿vale? Porque muchas veces, claro, las personas pueden pensar que entonces, vamos a ir, a la psicoterapia que nos solucionen un problema médico. No, no, y de hecho, cuando trabajamos en psicosomática, el médico tiene que estar presente porque a pesar de que la persona desplaza, ¿no? Pues su Ujú. malestar, un conflicto psicológico emocional a través del cuerpo, el cuerpo presenta los síntomas y el cuerpo se acaba dañando también. Entonces el médico tiene que estar presente para ayudar con la parte física, sin duda alguna. Es un trabajo en equipo, no es un trabajo o uno o el otro, ¿sabes? Hay personas que tienen esa tendencia desde muy jovencitos a que somatizan todo aquello que les pasa. Sí, claro.
Sí, sí. Hay personas que tienen más un canal más que decimos cognitivo, ¿no? Más de pensar, más de analizar. Y hay personas Ujú. de más el canal más emocional y el canal más somático, el canal a través del cual la persona pues expresa lo que siente por el cuerpo. Como digo yo muchas veces, ¿no? Tu cuerpo es parlanchín, está todo el tiempo comunicándote, ¿no? Y es verdad que todas las personas somatizamos, no es que unas somaticen y otras no, todas las personas somatizamos, pero sí que es verdad que hay personas que somatizan porque su tendencia es más esa. Igual que en otra persona puede ser más a nivel más analítico, más reflexivo, otra Ujú. persona es más emocional y lo expresa todo más por el cuerpo. Ujú. Ahí es cuando nace el trauma, cuando tampoco no puedes analizarlo o no encuentras respuesta y el cuerpo sale, el cuerpo al final demuestra un dolor, somatizas, pero ya no hay solución y aquello se puede cronificar o se puede salir de ese agujero. Claro, el trauma viene de mucho tiempo atrás. Lo que intensifica quizá más el trauma muchas veces es la frustración de cuando una persona presenta sintomatología y no encuentra una solución. Eso asusta mucho a las personas, ¿no? Cuando tú Ujú. tienes síntomas de enfermedad y no entiendes, ¿no? El que cómo no puedo tener algo, ¿no? Porque hay personas que te dicen, ya sé que es una locura, pero estoy esperando y estoy deseando que me diagnostiquen algo, porque si lo que me dicen tiene nombre, entonces tiene solución. Pero si Ya. mis síntomas no tienen un nombre, ¿quién me soluciona a mí lo que me pasa? Y eso a la gente le asusta mucho, ¿no? Como cuando dicen, es que eso en realidad está en tu cabeza, ¿no? Y te dicen, pero ¿cómo que en mi cabeza? Si esto me duele de verdad. Es muy curioso porque además en los casos que explicas en el libro, ahora explicaremos un poco también lo que encontramos, pero en la portada es significativo porque lo que podemos ver es un cerebro, es un corazón y es un intestino. O sea, es como una línea, ¿no? Que tiene que estar bien alineada. ¿Cómo se hace esto, Natalia? ¿Cómo podemos estar bien en los tres? Bueno, lo primero de todo es tomar con la conciencia corporal, ¿no? Como digo en el libro, lo primero es el tener conciencia que tenemos un cuerpo, porque a veces nos olvidamos de verdad, ¿no? Y habrá personas que nos escuchen que digan, pero ¿cómo te vas a olvidar? Escúchame, te olvidas. A veces estamos trabajando mucho, estamos muy atareadas o atareados y nos olvidamos de comer. ¿Tú crees que el cuerpo no te está pidiendo comida? Hace un rato que te está pidiendo comida. Otra cosa es que tú estés atento o atenta a lo que el cuerpo te está pidiendo. ¿Cuántas veces nos sucede esto en la vida? Un montón de veces. ¿Cuántas veces necesitamos ir al baño y decimos, pues ahora no puedo, me tengo que aguantar? El cuerpo se tiene que aguantar porque tú decides que no puedes ir al baño, pero la necesidad de tu cuerpo es ir al baño. Entonces, estos son, bueno, pues nada, unos ejemplos así muy sencillos, pero ¿cuántas veces en la Ujú. vida nos olvidamos que tenemos un cuerpo? ¿No? Solemos considerar nuestro cuerpo como un mero espectador de nuestra vida, impasible a lo que vivimos y sentimos. Sin embargo, el cuerpo experimenta, recuerda y se expresa continuamente con señales que no siempre sabemos descifrar. Exacto. Eso es un poco lo que te estaba diciendo ahora, ¿no? Es decir, cuando no tomamos conciencia del cuerpo, estamos por la vida, pensamos, trabajamos, vamos, venimos, no Ujú. sé, vemos la tele, pues estamos estimulados con millones de cosas, pero a veces el cuerpo está como ahí, lo llevamos a remolque pensando que pues tiene que hacer lo que la cabeza piensa que tiene que hacer. Pero el cuerpo tiene sus señales y muchas veces nos está mostrando un montón de mensajitos que no atendemos. Es cuando ya el cuerpo se enfada, vamos a decirlo así, ¿no? Y nos muestra de alguna manera que hasta aquí hemos llegado cuando decimos, caramba, ¿qué me habrá pasado? ¿Por qué tengo esto inflamado? ¿Por qué tengo este estreñimiento? ¿Pero qué estoy haciendo? No entiendo nada. ¿Por qué me estoy estreñiendo? Porque no estás prestando atención a lo mejor al cuerpo, a lo mejor no estás durmiendo bien, a lo mejor trabajas demasiado, a lo mejor te ha pasado algo en la vida que nunca has atendido y no sabes que está ahí retenido. Muchas, muchas cosas pueden estar haciendo que el cuerpo se comunique y que nosotros y nosotras no estemos prestando atención. Y es muy curioso porque creemos que somos imprescindibles y de repente nos llega una gripe o COVID y nos vamos a casa durante unos días y todo sigue su ritmo. O si teníamos unas visitas, unas reuniones, algo que creíamos que era imprescindible, que lo teníamos que hacer sí o sí porque nos iba la vida y nos ha esperado y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Claro, pero cuando estamos en el ritmo de la vida, creemos que ese es el ritmo y que hay algo que es más importante que lo que necesitamos hacer, ¿no? Y a ver, estamos todos en esto, quiero decir, tampoco no nos vamos a poner dentro de Ujú. una no una burbuja, porque esto es lo que hay. El tema es que dentro de lo que hagamos en nuestra vida, tengamos un poquito más de conciencia, ¿no? Sobre nosotros y nosotras mismas. Y si algo necesito
está bien que me lo cubra o que lo piense un par de veces antes de pasar de no prestar atención, porque si no, el cuerpo nos lo va a hacer saber en algún momento. ¿Podemos engañar al cuerpo? Sí, yo creo que lo hacemos todo el rato, pero luego el cuerpo nos pasa la factura. Eso es, ¿no? Sí, que tú me puedes engañar, tú puedes, intentar hacer como que esto no está aquí. Puedes intentar evitar y ojos que no ven, corazón que Corazón no que no siente. siente. Pero esperas de llegar así dentro de un momentito, como decíamos antes de empezar, ¿no? Coges vacaciones y dices: "Bah, vacaciones de verano, maravilloso". Bien, me pasé 20 días de mis vacaciones en cama. ¿Por qué? Porque el cuerpo me pasó factura. Entonces, el cuerpo podemos sentir que engañamos al cuerpo y de hecho lo hacemos. Otra cosa es que lo engañemos de verdad. Natalia, ¿y qué podemos hacer para que eso no nos suceda? ¿Qué pautas hemos de seguir? O sencillamente también, ¿cómo lo tratas tú en terapia con tus pacientes? Bueno, en función de lo que la persona traiga, claro, muchas veces cuando una persona viene a terapia, pues si viene con algo en específico, ya trabajamos esto en específico. Cuando digo esto es pues con un trastorno Ujú. específico o con dolencias específicas, ¿no? Con un autoinmune que tenga que trabajar la persona. Y en un primer momento tenemos que regular toda esa parte más emocional que muchas veces la persona pues viene con mucha emocionalidad abierta, con miedo, con susto, con frustración. Primero hay que trabajar todo esto, ¿no? Porque además decía un neurólogo canadiense que en el mismo lugar del cerebro en donde están la regulación de las emociones está la regulación de los indicadores de inflamación. Esto lo dicen en investigaciones, con lo cual eso es fantástico para las que somos y las que somos terapeutas, porque entonces, si tú regulas a nivel emocional, los indicadores de inflamación pueden empezar a disminuir también, se pueden regular también y de hecho ocurre, ¿no? Una persona que está muy desregulada, cuando digo desregulada es que está pues muy ansiosa, muy angustiada, con mucho miedo, claro, está con la emocionalidad muy alta. Entonces, cuando las personas están que tienen indicadores de inflamación constante muy altos, cuando esas personas se regulan más a nivel emocional, lo que significa que es que se calman, que se tranquilizan, que llevan las cosas con una pausa diferente, la inflamación también baja. Pero tiene mucho sentido porque el cuerpo no está tenso, entonces el cuerpo está más tranquilo y la inflamación también se disminuye. Entonces, en un principio vamos a trabajar esto en terapia y después vamos a ver con qué conecta y en dónde empezó la persona a sentirse tan mal y qué estaba pasando en ese momento de su vida y con qué conecta eso, con lo familiar que puede ser en su historia de vida todo lo que le puede suceder, ¿no? Y ahí vamos viendo, poquito a poco, Ujú. sin prisa pero pausa. Claro, Natalia, aquí jugamos que habrá cosas que somos conscientes que nos han pasado y otras, como tú decías, están ahí, escondidas, en la memoria RAM y de repente un día aparecen. Exacto, exacto. Hay cosas de las que somos muy conscientes y, bueno, pues en el libro aparecen, ¿no? Algunos ejemplos de, Ujú. de, de personas que descubren en la terapia, ¿no? Todo aquello que era como, vamos a decir, como el origen de la espiral, ¿no? En la que se desarrolla su enfermedad autoinmune, ¿no? Y que en los días de su vida hubiera imaginado que aquello que no recordaba había sido el origen de lo que en donde se fue construyendo toda su enfermedad, ¿no? Entonces, hay veces que es mucho más sencillo, que ese estrés como que podemos parar y regular nuestras vidas y todo se calma. Y a veces que tiene mucho más que ver con la historia de vida en su propio origen, ¿no? Y ahí hay que, bueno, pues trabajar más, trabajar despacio, trabajar con conciencia y llegar hasta donde podamos llegar. Aquí es cuando la emoción domina, ¿no? Domina el cuerpo. Exacto. Cuando las emociones están dominando el cuerpo o cuando las emociones son demasiado abrumadoras para el propio cuerpo, ¿no? Y para el sistema también, ¿eh? De, Mm. de procesamiento de En todos información. los años que llevas de formadora y también en consulta, supongo que habrá casos que te habrán llamado muchísimo la atención, ¿no? Sí, claro, muchísimos casos que me llamaron mucho la atención y algunos muy especiales que precisamente son los que aparecen en el libro, ¿no? Pues gente a la que le tengo mucho cariño. De hecho, pues hay 3 mujeres en el libro a las que yo le he dado más voz y que me han permitido poner sus nombres reales, porque muchos de los otros pues son nombres que sí que no son los reales, pero ellas 3 sí que los tienen, ¿no? Me han permitido que ponga su historia y además son las mujeres que me van a acompañar en la presentación del libro, ¿no? Para que la gente las escuche y darle voz a Ujú. ellas, ¿no? Porque de alguna manera sus historias son increíbles. ¿Somatizamos más las mujeres que los hombres o puede ser también un mito?
No, somatizamos más las mujeres. De hecho, no recuerdo muy bien cuál era el porcentaje, pero creo que son alrededor del 4% de la población presenta enfermedades autoinmunes, creo que ese es el número exacto, y de ese 4% el 78% son mujeres. ¿Por qué? Hay una causa que es el sistema neuroendocrino. Las mujeres, desde que tenemos la menstruación hasta pasar por los embarazos, hasta pasar por la menopausia, todo eso, todo ese ciclo de nuestra vida, ¿no? A nivel hormonal, ya simplemente eso, y claro, contribuye muchísimo a que estamos siempre Ujú, con ciclos diferentes, ¿no? Con estados diferentes, y eso el cuerpo lo tiene todo el tiempo en funcionamiento, que hinchamos, deshinchamos, las hormonas se cargan, se descargan, claro, eso a nuestro cuerpo siempre lo tiene todo el tiempo en movimiento, ¿no? Y eso ayuda también a que ujú. somaticemos más. Cuando hablábamos de esa línea que tiene que ser casi perfecta entre cerebro, corazón e intestino, la alimentación aquí juega un papel muy, muy importante, ¿no? El Ah, autocuidado en general, cobra un papel fundamental, ¿no? Porque la alimentación, por supuesto, es súper importante, pero es que el sueño es claro. es es Ujú, esencial. Una persona que duerme bien es una persona que cuida mucho su salud mental también. Una persona que no duerme bien es una persona que está irritable, es una persona que tiene el sistema inmune puede verse dañado también, ¿no? Y le pueden bajar las defensas. Es una persona que puede tener más tendencia a la inflamación. Es decir, una persona que no duerme bien es una persona que puede no llegar a estar sana, porque eso es fundamental, ¿no? Es como la parte más de recuperación del cuerpo y la mente cuando estamos en descansando, ¿no? Entonces, creo que también, bueno, pues lo que ya sabemos, la alimentación, el sueño, por supuesto, pero además el ejercicio físico, la vida es movimiento, como ujú. decimos, ¿no? Si te mueves, claro, pues ya no tenemos igual la vida más sana que si nos moviésemos. Entonces, el autocuidado en general y la alimentación, por supuestísimo. ¿Nos podemos desconectar del cuerpo? ¿Podemos descansar de alguna forma? Nos podemos desconectar del cuerpo, pero, no descansamos si estamos desconectadas. Cuando estamos conectadas es cuando podemos descansar, porque nos sentimos y estamos ahí, ¿no? En nuestro equilibrio. Cuando nos desconectamos del cuerpo es porque el cuerpo contiene algo que para la cabeza no es apropiado. Entonces, la conexión es fundamental. El estar conectada es estar en equilibrio, es estar en calma, es estar bien. Y descubrir lo que tienes para poder estarlo, obvio. Ujú. ¿Qué es lo más bestia que has visto dentro de la somatización? Pues, una de las cosas más bestias que yo he visto dentro de las somatizaciones, por ejemplo, ¿no? El caso de María, una de las chicas del libro, que ella tenía un lupus eritematoso sistémico, un LES, y que cada vez que, bueno, pues ella tenía diferentes disparadores. Disparadores son situaciones que activan su Ujú, sintomatología, y en ella eran sangrados renales. Ella sangraba como chapapote, ¿no? Como sangre muy marrón, como muy espesa, y cada vez que iba para el hospital con urgencias me tenía que llamar, porque tenía mucho miedo a los médicos. Ella, pues, le habían dicho que, pues, iba probablemente encaminada a hacerse trasplantes, ¿no? De riñón. Y bueno, y de hecho, pues ahora tiene uno más pequeñito que el otro, ¿no? Y está bien, está bastante, bueno, está bien, está sin síntomas del lupus, pero eran unos de los más bestias que yo había visto, porque era tremendo, era cada 2 por 3 con sangrados que la dejaban súper asustada. ujú. Natalia, que es increíble, ¿no? Cómo el cuerpo puede responder hasta ese nivel. Bueno, y cosas que personas que yo veo, que muchas veces tienen esta tendencia a somatizar como muy intensa. Entonces, de un día para otro pueden mostrar muchos síntomas y al día siguiente no mostrar síntomas apenas, ¿no? Entonces, es tan increíble cómo a veces podemos llegar a somatizar situaciones de vida o, por ejemplo, cómo alguien, como aparece en la literatura más científica, ¿no? Como, por ejemplo, el ¿cómo se llama? No me va a salir, Hashimoto, ¿no? El hipotiroidismo de Hashimoto, que se puede desarrollar por un shock emocional muy fuerte. Como hay personas que pueden llegar a desarrollarlo. Entonces, imagínate que estamos en la vida y con algo que nos pueda abrumar demasiado y que sea muy intenso, Ujú, de repente una persona puede en un tiempo, no es inmediato, obvio, ¿no? Pero en un tiempo sufriendo ese shock emocional
y en continuidad con ese shock emocional pueden desarrollar una enfermedad como esta que es una autoinmune, en la que hay un Ujú. tanto por ciento que puede ser un conflicto emocional o un trauma de vida, ¿no? Que puede ayudar a desarrollar esa tendencia, ¿no? Pero eso tiene una fecha límite, quiero decir, ¿tú estás pasando por una situación complicada, por un trauma o sencillamente por algo que te haya pasado en la vida, que te haya modificado todos tus parámetros y de repente o un duelo? ¿Eso puede salir en cuánto tiempo? O sea, tenemos una fecha, ya sé que es muy complicado, pero, podemos, o todo se tiene que achacar a aquello que te pasó. A ver, hay personas, es que claro, aquí tenemos que hablar también un poquito de la idiosincrasia de cada persona, ¿no? Es decir, hay personas que tienen mucha resiliencia. Es decir, no todos nos impactamos con las situaciones o las experiencias de vida de la misma manera, ¿no? Hay personas que les sucede un trauma como decimos en psicología, ¿no? De T mayúscula, uno potente, y que hay personas que quedan totalmente abrumadas por un trauma así, y otras personas que son con que tienen esas capacidades más Ujú, resilientes que no se ven tan afectadas. El trauma es el mismo. La persona es muchas veces cómo vive la experiencia en función de, bueno, pues de muchas características que la persona tenga, ¿no? Entonces, en estas personas en donde el trauma afecte más, hay personas que en muy poco tiempo pueden empezar a desarrollar, pues, sintomatología que responda a esa intensidad del trauma y personas que tardan mucho más tiempo en que el trauma ujú. pueda verse desarrollado en síntomas. Natalia, recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para no somatizar? O al menos que las somatizaciones no sean de carácter grave, que no sea la S mayúscula como el trauma. Mira, para que las personas podamos regular un poco las somatizaciones, una de las cosas más importantes que yo siempre le digo a mis pacientes es el poder expresar cómo tú te sientes, ¿vale? Es decir, no consiste en que tú te estés todo el día expresando, pero sí que cuando ocurren cosas difíciles podamos ser capaces de hablar de lo que nos ocurre. Porque una em, de los disparadores más importantes, ¿no? O que tienen más trascendencia a la hora de somatizar es no tener esa capacidad de expresar cómo nos estamos sintiendo. Todo lo que nos guardamos, eso no se volatiliza, eso queda en algún lado, ¿no? Si nos ocurre algo, un duelo, y no lo lloramos, y no lo hablamos, y no encontramos un respaldo, eso se queda dentro, eso no se volatiliza. Entonces, cada cosa que nos ocurre en la vida que se quede dentro, eso o sale o busca la manera de salir. Interesante, porque yo creo que ahora alguna de las personas que nos esté escuchando, ¿no? Que puede pensar en algún momento de su vida clave que por no querer herir a nadie o sencillamente porque se ha ido haciendo una bola muy grande, muy grande, muy grande y que o se te hace bola y no puedes tampoco ni sacarlo ni expresarlo, ¿cómo puede ayudar, no? No solamente a los demás, sino también a ti mismo? Ese Sí, ejercicio, ¿no? claro. De poder expresar cómo te sientes y cómo lo haces. Lo que pasa es que también cuesta mucho, ¿no? Hay personas que hay que ir, hay que meter la mano y darles y decirles: "Venga, va, sé fuerte, dilo, exprésalo, no me vas a hacer daño, vamos a acompañarte en este momento". Sí, y además que hay personas que te dicen: "No, es que yo soy muy fuerte y me lo callo todo". Y yo siempre les digo: "Es que no eres más fuerte por callártelo todo, te debilitas cuando haces eso, no te fortaleces". Lo que te va a fortalecer es poder contarlo, ¿no? Pero hay personas que les cuesta mucho, mostrar su vulnerabilidad. Entonces, es a esas Ujú. personas a las que yo le diría, ¿no? Es decir, eso es importante que lo cuentes, eso es importante que lo puedas expresar con alguien, ¿no? O con ti mismo, o gritar gritar en el monte o en el bosque, o haz algo con eso, no te lo quedes dentro, ¿no? Y luego que hay personas que son todo lo contrario, que tienden mucho a echar hacia afuera, y esas personas lo que yo les diría es, pues vamos a regularlo a través de poder pensar en cómo te sientes, en vez de estar todo el tiempo sintiendo, que eso también agota mucho al cuerpo. Y a la gente que está alrededor. Exacto. Claro, Nat es como queja, queja, queja. Digo, no, si lo haces así, tú te agotas. Claro, si no Ujú. las a los demás también. No toman conciencia y dicen, anda, pues es verdad que yo me quejo mucho. Fíjate tú, pues yo no paro de estar todo el tiempo quejándome y hablando de cómo Ujú. me siento. Y claro, pero es que así tampoco no encuentras un descanso para tu cuerpo, porque estás siempre con esa emoción de fíjate cómo estoy, fíjate cómo estoy.
¿sabes? O sea, Ajá, buscamos una calma, tú piensas en cómo te sientes, lo cuentas una vez o 2 y ya está. Y tenemos que trabajar en eso también, ¿no? Es decir, que hay que ver qué persona y cómo lo hace. ajá. Es curioso porque ahora mismo me estás explicando lo del victimismo, que hay personas que son especialistas en que creer que el mundo va y que todo les pasa por alguna cosa y que mal lo están pasando, y hay otras que tienden a ver todo lo positivo, aunque sea algo negativo. Cosas muy simples, ¿eh? Cosas ahora no me viene ningún ejemplo, pero a lo mejor, quedar con alguien y que llegue tarde, y en vez de decirle: "Oye, has venido tarde y a mí no me gusta que llegues tarde", decir: "Bueno, no pasa nada, has venido tarde, pero es igual, lo importante es que hayas llegado". Aquello que siempre, el que siempre ve el plan de víctima y el otro que es demasiado positivo, ¿no? Y a veces, tendríamos que encontrar aquí un equilibrio. Claro, o sea, la persona que dice: "No pasa nada, lo importante es que has llegado", si eso realmente no le está afectando y le da igual, porque es una persona, pues, bueno, que gestiona la vida de esta Ujú. manera, que es fantástico, ¿sabes? Está fenomenal, pero no le importa, a lo mejor estaba mientras tanto hablando con otra persona por teléfono, mirando los pájaros. Otra cosa es que esa persona tenga la tendencia a complacer y que no Ahí sea quería tan llegar, ahí quería de llegar yo. claro, que sea de las del de esta defensa del complacer, porque es una persona que habitualmente tiene un poquito de resquemor con el conflicto, y el conflictuar con el otro no le gusta nada, y Ujú. le gusta que no esté contento con ella porque le quieren más. Entonces, esa persona dentro no se encuentra bien. Te dice que sí, pero en realidad es por complacer, no por estar bien. Y Y va a eso somatizar. exacto, exacto. O sea, eso queda dentro, y el cúmulo es lo que le hace a la persona somatizar, exacto. El cuerpo tiene memoria. Es el libro de Natalia Seijo que la verdad ha sido fantástico poder comentar un ratito con ella porque vamos a entender a nuestro cuerpo, vamos a encontrar esas vías de canalización y sobre todo que si tenemos una emoción que no hay manera de poder digerirla de una manera correcta, ir a un profesional que nos ayude y sobre todo que si no lo hacemos, eso se queda ahí porque el cuerpo tiene memoria. Natalia, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias.